Buenas noches. Vamos a dar inicio a la lección 7 de régimen internacional de las sociedades. Bueno, en primer punto, la actuación internacional de las sociedades, ¿por qué se da o por qué es, digamos, materia interesante para el estudio de esta, de esta lección? Y sabemos que hoy en día estamos favorecidos o bueno, estamos dentro de una globalización que favorece el aumento y a la diversidad de la producción de bienes y servicios en el desarrollo y en el intercambio comercial, ¿verdad? Todo lo que es innovación de medios que le sirven a las sociedades como celeridad de transporte, comunicación, internet, hacen que el análisis y el examen jurídico de estos sucesos sean de interés por parte de los doctrinarios, ¿verdad? Mismo hoy en día, con la situación con la que estamos viviendo, de, de prácticamente una situación de carácter mundial, aparecen muchísimas cuestiones que hacen a la actuación de las sociedades internacionales. Fíjense que en el ámbito local nosotros tuvimos, a través del primer decreto que salió, incluso medidas para ciertos cumplimientos que había con la Secretaría de Estado y Tributación y con la Abogacía de Tesoro, de asambleas que debían realizar las sociedades y que, digamos, se fueron adecuando las normas a lo que son las medidas para cumplir con esta cuestión, ¿verdad?, del aislamiento. Entonces, ese tipo de cuestiones, así como el avenimiento del cambio de una legislación en un país, es, digamos, también materia de estudio para todo lo que se refiere a las sociedades, cuando las sociedades son sociedades que provienen de otros ordenamientos jurídicos, de otros estados, pero que sin embargo se encuentran eh, operando en nuestro país. Bueno, la sociedad civil y la sociedad comercial en el ámbito del derecho internacional, nos voy a cambiar hacia allá, profe. Nos llevo acá, entonces ahí no le molestamos a los chicos para que puedan leer la diapositiva. Bueno, la sociedad civil y la sociedad comercial en el ámbito internacional. Con respecto a la sociedad civil o comercial internacional, observando la cuestión desde el ordenamiento jurídico interno, no ofrece mayor dificultad. Existen disposiciones que las definen o proporcionan elementos para su determinación. Sin embargo, no siempre es así y por ello debemos tener en cuenta varios otros ordenamientos jurídicos con los cuales pueden tener contacto una sociedad que actúa internacionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros es claro, ustedes ya lo tienen dado, lo habrán dado en el sexto, séptimo semestre. Nosotros sabemos que existen sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima de capital abierto, todos los tipos de sociedades, sociedades simples, todos los tipos de sociedades que nos enumera el código. Y como ya mencionamos al inicio de clase, sabemos las disposiciones que rigen a estas sociedades y también cuando hay cambios en relación a una u otra disposición que puede ser de carácter tributario, puede ser de forma. Recuerden que nosotros el año pasado tuvimos todo un movimiento y de hecho hasta ahora, ¿verdad? Cuando se hizo obligatoria el traspaso de las acciones al portador a acciones nominativas, ¿verdad? Porque todo esto se dio justamente porque nosotros suscribimos un tratado internacional, que es de ahí donde provienen todos estos nombres que ustedes escuchan en el noticiero, que le escuchan de repente a Nora Robotti cuando habla en la Secretaría de Estado y Tributación y demás de la GAFI y la GAFILAT. Bueno, nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos que ese tratado nos da para que podamos eh, seguir manteniendo una calificación y podamos seguir estando dentro de ese grupo que favorece enormemente a lo que es al comercio y que tiene un fin eh, claro, que es el tema de prevención del lavado de dinero, ¿verdad? No voy a entrar mucho en eso, pero nada más para darle una reseña y para que ustedes siempre como que estén, como les digo, al oído de lo que pasa, ¿verdad?
No puedo Con mostrarle mi respecto a las oído. sociedades Sí. civiles, quería hacer una pequeña acotación porque nuestro Tratado de Montevideo señalaba en el artículo primero cuáles eran considerados actos civiles y comerciales, teniendo en cuenta el año de nuestro tratado de Montevideo en 1889 y respecto a nuestro Código Civil paraguayo, que es del 87-89 más o menos, 1987 más o menos. Porque esa diferencia normativa, antes existía una definición específica en los códigos de cuándo era una sociedad civil y cuándo era comercial. Por eso el Tratado de Montevideo tomó la solución doctrinaria de establecer que cada ordenamiento interno haga una distinción entre sociedad civil y comercial. Nosotros la única norma específica que tenemos para diferenciar cuando una sociedad civil o comercial, porque no está taxativo en el código, es con respecto a la ley del comerciante, cuando un acto es meramente comercial y cuando un acto civil, más o menos una reseña en el artículo segundo, que cuando tenés calidad de comerciante. Es más o menos la única reseña que tenemos porque no existe una diferenciación taxativa con respecto de cuándo es civil y cuándo es comercial. A partir de ese concepto podríamos hacer una distinción. Te agradezco por la acotación, profe, y eso es muy importante porque recuerden que durante todo el tiempo que vayamos desarrollando esta lección y las lecciones anteriores, siempre nosotros les hablamos sobre la diferencia de los cuerpos normativos que tiene cada legislación y cómo tenemos que ir encontrando una solución a los distintos tipos de problemas que se van a plantear. Lo que dice la profesora Marta es súper importante. ¿Por qué? Porque pudieran haber otras legislaciones que de repente definan a cada tipo de sociedad de una manera distinta a la nuestra, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna otra Okay. acotación? No, eso es todo. Ok, perfecto. Pasamos entonces, sociedades nacionales y sociedades extranjeras. Bueno, tratamos de ubicar acá los elementos que conducen a determinar la nacionalidad de las sociedades o los criterios para que, claro, lo que acaba de decir la profesora Marta, ¿verdad? Los criterios que una determinada legislación asume para establecer esta categoría y los puntos de referencia o requisitos legales que permiten establecer la nacionalidad de las sociedades. Para eso tengo la siguiente diapositiva, profe Marta, Y te cedo. con respecto a las sociedades nacionales y extranjeras, en realidad no tendría, según nuestro ordenamiento jurídico, nada tendría que hacer diferencia sustancial entre una u otra por la igualdad ante la ley, porque ambos son personas con igualdad de derechos, ¿verdad? Con referencia a la distinción, la única distinción que podría tomarse serían los requisitos que hubiese tenido una sociedad extranjera para poder realizar su negocio, pero con respecto al ejercicio de sus derechos, no obsta que ambas tengan la misma categoría jurídica de actuación dentro de su actividad normal. Así mismo. Y sobre eso, el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de sociedades mercantiles nos dice, las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un Estado serán reconocidas de pleno derecho en los demás Estados. Y a su vez, el artículo 5 del Tratado de Montevideo de 1889 nos dice, las sociedades o asociaciones que tengan carácter de persona jurídica se regirán por las leyes del país de su domicilio. Luego, hasta un punto y coma, serán reconocidas de pleno derecho como tales en los estados y hábiles para ejercer en ellas los derechos civiles y gestionar su reconocimiento ante tribunales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos de vuelta a la última parte de la lección anterior. Las sociedades o las asociaciones que tengan carácter de persona jurídica se rigen por las leyes de su país de su domicilio, pero serán reconocidas de pleno derecho en los estados y hábiles para ejercitar en ellas derechos civiles y gestionar su reconocimiento ante tribunales. Pasamos a la siguiente, la ley que rige la forma, existencia y capacidad de las sociedades. Bueno, ya dijimos que una sociedad se va a regir por las leyes del lugar de su creación, de su constitución, y que nosotros vamos a reconocer estas sociedades, pero para reconocer estas sociedades nosotros le vamos a
decir, nosotros, señores, tenemos una ley que rige la forma, la existencia y la capacidad de las sociedades que a la cual ustedes deberán adecuarse, que es la primera consulta que van a recibir como abogados, que les va a venir afuera y que le van a preguntar qué documentos necesito para poder llevar este producto a Paraguay. Me estoy dando cuenta de que en Paraguay se está, no sé, vendiendo muchísimo, no sé, café, ¿verdad? Están abriendo un montón de cafeterías, está entrando el tema de, bueno, ahora no sé después de esta circunstancia, ¿verdad? Pero vieron que de repente hubo como que un auge de cafés y lugares express para trabajar y demás. Y la mayoría son argentinos, son sociedades brasileñas que vinieron a Paraguay y que, bueno, dijeron, perfecto, vamos a cumplir con las leyes de forma y de existencia para que nuestra razón social pueda operar en el país. Bueno, se adoptan generalmente como norma conflicto para regir las formas la ley del lugar de constitución, del mismo modo la existencia como la capacidad. El artículo 2 de la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado sobre Sociedades Mercantiles dice: el criterio adoptado por el Paraguay con relación a las sociedades extranjeras, de acuerdo al artículo 1196 del Código Civil, es diverso. Las sociedades constituidas en el extranjero se rigen en cuanto a su existencia y capacidad por las leyes de su domicilio y no necesariamente por la ley donde ella ha sido constituida. Ojo con eso, ¿verdad? Porque nosotros hasta ahora le estamos trayendo varios varios conceptos sobre la existencia y capacidad y también le estamos trayendo ahora en cuanto a las leyes de su domicilio, que no necesariamente puedan ser el lugar donde hayan sido constituidas. Así es. No sé si Entonces, básicamente nosotros como quedó para... claro eso o a mí me pareció que confundí más. Claro, no, y justamente iba a expresar eso, que básicamente cuando tengamos dos distinciones, lugar de constitución Ujú. y domicilio, siempre hay que reconocer que el Paraguay está de acuerdo al sistema del domicilio, específicamente. Y nosotros cuando hablamos de domicilio, ¿qué es el domicilio? Nuestra ley del comerciante también habla acerca de qué es un domicilio comercial, ¿verdad? Y decía en donde se realizan habitualmente el negocio, donde la persona jurídica o sociedad desenvuelva su actividad económica. Eso básicamente, entonces hay que recordar el concepto de domicilio para una persona jurídica y también recordar que hay dos puntos de conexión, lugar de constitución y domicilio. Y nosotros estamos por el domicilio, ¿verdad? El sistema del domicilio. Así mismo, ¿y por qué es jurídicamente relevante esto? O sea, ¿por qué nosotros queremos que ustedes sepan esto? ¿Qué podría pasar con una sociedad eh, anónima, por ejemplo, que esté constituida en un lugar, pero que tenga su domicilio, su sede principal en otro lugar, y nosotros estamos analizando una cuestión controversial diciendo, bueno, esta sociedad tenía o no tenía capacidad para enajenar bienes, por ejemplo, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vemos cuál es la relevancia de esto al momento de determinar cuál es el camino que vamos a seguir. Ok. Así es. Ujú. Vamos al siguiente, el alcance del ejercicio de la personalidad jurídica. El reconocimiento de la personalidad jurídica tiene algunas limitaciones, la autorización para el ejercicio de actos o para su actuación internacional. En la segunda parte del artículo 1196 se establece que el carácter que revisten las habilita plenamente para ejercer en la República las acciones y derechos que le correspondan, pero agrega, más, para el ejercicio habitual de sus actos, comprendido en el objeto especial de su constitución, se ajustarán a las predisposiciones establecidas en la República, que es lo que ya le dijimos, ¿verdad? Voy a cargar un momentito la computadora y les dejo con la profesora Marta para continuar. Profe, te cedo el control para que puedas cambiar de diapositiva, ¿sí? Ok, continúo entonces. Ujú.
Bueno, con respecto al carácter que la revista, cuando hablamos de una situación en el tipo de acción que tengan, tenés acciones habituales y aquellas, o sea, cuando hablamos de actos habituales y aquellos actos que no están comprendidos dentro del objeto social. Bueno, cuando tenemos una sociedad, voy a dar un ejemplo claro, McDonald's. Cuando McDonald's compra un inmueble en Paraguay, lo puede hacer, pero este acto no es un acto habitual. Su objeto social, según su constitución, es la venta y comercialización de alimentos. Entonces, la compra de un inmueble en Paraguay, ejemplo, si solamente vendría McDonald's a comprar un inmueble, no podría considerarse un acto habitual porque eso no está comprendido en todo su objeto social. Su objeto social dice que ellos más bien se dedican al comercio de cuestiones comestibles, llámese hamburguesa y otros productos que ellos ofrecen. Entonces, es ahí la diferencia entre actos habituales y no habituales, es decir, aquellos que están comprendidos dentro del objeto social y aquellos que no están constituidos dentro de su objeto social. Por consiguiente, esa distinción para saber que cuando es un acto habitual, tienen que regirse de acuerdo a las leyes del Código Paraguayo, ¿verdad? Y con respecto a los actos que no son habituales, a las leyes de su domicilio. Esa es la distinción. Cuando yo digo actos habituales, digo, si McDonald's quiere abrir una sucursal en Paraguay para comercializar hamburguesas, ellos se tienen que regir por las leyes del Paraguay. Pero si ellos esporádicamente vienen al Paraguay a comprar un inmueble, no hace falta que ellos tengan que cumplir más requisitos que aquellos que su domicilio prevé. Ok, perfecto. Voy a pausar ahí, profe, y habilito para continuar la clase en la siguiente grabación, ¿sí? Dale, perfecto.